Amigos, hoy se inicia en la República Dominicana un seminario internacional, en este caso binacional entre Cuba y República Dominicana, en el que las entidades sindicales de ambos países se han puesto de acuerdo, tanto las sindicales de trabajadores como las sindicales de trabajadores ligados a la salud, a los servicios de salud. Se han puesto de acuerdo para analizar un tema que a todos ustedes y a nosotros nos interesa, que son las características de los centros de atención primaria y las experiencias que han sido acumuladas en el caso cubano, porque nosotros, como ustedes saben, apenas estamos iniciando en esto de instalaciones primarias, que no son más que clínicas barriales de atención directa a la familia, que procuran dar las primeras atenciones a una persona que necesita de cuidados de salud y los primeros diagnósticos antes de que vaya al centro hospitalario base, al hospital o al especialista. Todo esto con el fin de que la prestación del servicio de salud sea racional, sea económica y no constituya finalmente una carga. Bueno, los amigos del Consejo Nacional de la Unidad Sindical y de otras entidades dominicanas que participan de este seminario que se inicia hoy, nos han permitido traer ante ustedes a 3 dirigentes sindicales cubanos que tienen experiencia en todo esto, de los centros de atención primaria, que es lo que fundamentalmente necesitamos aquí para poder darle consolidación a nuestro programa de seguridad social. Y por eso están con nosotros los señores Aníbal Melos Infante, que es un miembro de la Dirección Central de la Confederación de Trabajadores de Cuba. Está también la dama y doctora Raquel Toledo Padilla y la dama Dagmara Denis García. Ya son médicos las dos, pero forman parte del sindicato de trabajadores de la salud, que ellos prefieren llamarse así. Sí, interesante. Así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Distinguidos visitantes. Bueno, el tema que nos convoca a nosotros es casi siempre de referencia aquí, los viernes. Los viernes, este canal del Estado los dedica a la seguridad social. Y en los últimos tiempos hemos hecho mucha referencia a los centros de atención primaria, una estructura que ustedes conocen mejor que nosotros, que es básica para que nosotros podamos aplicar con economía y con racionalidad la prestación del servicio médico. ¿No es así? Comencemos. ¿Qué tal si iniciamos con las damas y después pasamos a hablarnos de Bueno, Raquel, ¿cuál es la experiencia que ha acumulado Cuba? ¿Qué tiempo tiene Cuba operando con centros de atención primaria? Una de ustedes, cualquiera de las dos, Raquel. La atención primaria de salud en Cuba realmente inicia en el 1963, Dagmara, con la creación de los policlínicos. 1963. O sea, apenas iniciada la revolución, en sus primeritos años, inicia a través de los policlínicos la atención primaria de salud. Pero la particularidad que un poco ha llevado a la victoria que consideramos que hoy tiene, a los triunfos, los logros que puede exhibir la salud médica cubana, es en 1984, cuando al policlínico se le añade como un centro institucional los consultorios médicos de la familia, que era lo que usted se refería dentro de las comunidades. O sea, estamos hablando de que ya dentro de un policlínico, dada la población que atiende, podrían existir varias instituciones, porque cada consultorio estaría equipado con una consulta con un médico especialista en medicina general integral y una enfermera licenciada, con todo el equipamiento que llevaría la primera atención que puede recibir un paciente de cualquier edad. Ahí, en ese módulo institucional, también se encuentra en un nivel la casa del médico y en otro nivel la casa de la enfermera, de manera que ellos son conviventes de esa comunidad. Pienso que fue lo que en realidad como atención primaria nos hizo alcanzar logros hoy. Eso se fue poco a poco consolidando, ¿no?, como un programa, pero que más que un programa, creo que el triunfo es el hecho de estar dentro de la comunidad como parte de ella, partiendo por supuesto de la voluntad política y de crear las condiciones para que esto fuera, y que además es gratuito.
accesible. Esto que estamos diciendo es en toda la geografía del país, incluye al 100% de la población cubana, que tiene la accesibilidad, tiene la gratuidad, y entonces un médico que le podía prestar condiciones en esa comunidad, y estamos hablando en esa comunidad no solo para el enfermo, sino desde el punto de vista de tareas de promoción, prevención, ya un diagnóstico y también la rehabilitación de cualquiera de las enfermedades que hubiera podido tener el paciente o de factores de riesgo antes de desarrollar la enfermedad. Colocando un poquito fuera, a un lado el asunto ideológico, ¿verdad? Porque hacer comparaciones entre modelos de República Dominicana y cubana no es posible hacerlo, claro. Y todos sabemos por qué. Ahora, lo importante es que como sistema, esto de los centros de atención primaria, pues corren la misma suerte, o sea, tienen las mismas características, o deben tener las mismas características y el mismo objetivo, que es precisamente hacer cotidiana la relación entre la población y los médicos. Aquí nosotros hemos tenido niveles de resistencia que vienen dadas en un momento por el Colegio Médico, el propio Colegio Médico Dominicano, en otra parte por la Asociación de Clínicas Privadas, por un componente, que es el fundamental, y es que dicen que con los centros de atención primaria competiría le restaría mercado a las especialidades y a las especialidades. Yo quisiera que ustedes, en el marco de lo que ha sido su experiencia, nos digan a nosotros si en el marco de nuestra democracia, de nuestra forma de hacer política, es posible llevar a cabo, como ustedes ven esa experiencia entre ustedes, de incorporación de especialistas a atenciones primarias, sin que eso quiera decir que en el caso nuestro, la gente pueda tener, en el caso nuestro, la posibilidad de ir a un especialista determinado o ir primero a una atención primaria que lo refiera a un especialista. No sé si me dejo entender por ahí. Yo quisiera una reflexión en ese sentido. Le puedo explicar, porque eso también constituye una particularidad de nuestro sistema, o sea, no estamos exentos de lo que usted está planteando. Dentro de nuestro programa, este médico es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, lo cual no objeta a la persona de cualquiera de las especialidades según la patología que estemos tratando o según el riesgo al que veamos implícito esa persona. El policlínico le decía que podría tener varias de estas instituciones pequeñitas en las comunidades, ¿verdad? Pero es que ese especialista, a pesar de ser un especialista integral, tiene en el policlínico hay lo que nosotros llamamos un grupo básico de trabajo. Ese grupo básico de trabajo lo integran un especialista de obstetricia, uno de medicina interna, otro de pediatría, licenciados en psicología, una enfermera licenciada también, lo incorporan otros técnicos, digamos, de rehabilitación. Eso en el policlínico. En el policlínico. Aquí tenemos la misma estructura diseñada, tenemos antes se llamaban exactamente igual, policlínico. Lo que pasa que al dar paso ahora a los centros de atención primaria, ahora cambian de nombre y más o menos se convierte en eso que usted llama, una entidad donde una serie de especialistas concentran en el nivel medio de la prestación del servicio para que los centros de atención primaria dependan de ellos. O sea, primero, fíjense qué interesante, centro de atención primaria, como usted dice, en el barrio, el médico de cabecera, que pasa al policlínico, que aquí también más o menos se llama igual, y de ahí, si es necesario, al especialista. Igual. Y al internamiento, porque el policlínico no interna. Exacto. Así mismo es como está concebido. Le decía, el médico o el paciente, si lo desea, se solicita como una segunda opinión. Y va transitando por el sistema, no solo como referencia, sino que el médico, dado el interés del caso, quizás entienda que debe de participar y se convierte en una interconsulta y es como un debate médico del caso y lo que se decida se va conduciendo por el sistema. ¿Cómo impacta los centros de atención primaria en lo que ha sido el éxito de la salud en Cuba? ¿Cómo lo impacta? ¿Cómo se puede medir Llevando eso? la misma idea, reafirmar que no existen celos profesionales, es decir, no hay rivalidades, no hay rivalidades, y esto obedece primero a la voluntad política de nuestra nación.
la salud es un derecho constitucional, está refrendada en la propia Constitución de nuestra nación y por tanto hay todas las políticas, todos los programas dirigidos a la salud pública están integrados y nace, es decir, los resultados que hoy puede exhibir nuestra nación a nivel del primer mundo y compararlas con otras naciones, obedece a eso, porque nace, su génesis es desde la atención primaria y transita, pero no estamos divorciados, por el contrario, estamos integrados. Los médicos del nivel secundario o del nivel terciario también van a la comunidad. Y, a ver, yo pudiera darte mi ejemplo para darte lo más personal. Nosotros somos, es decir, hoy representamos al Sindicato de Trabajadores de la Salud y tenemos una función eminentemente social, pero nuestra profesión somos médicos. ¿Y ejercitan? Sí, cómo no. En el caso más particular, somos pediatras dedicadas a la gastroenterología pediátrica. Hay pediatras en la comunidad, pero a veces hay patologías que por la repercusión que tienen en la vida de nuestros niños, sobre todo en el aparato digestivo, pues necesitan de otras técnicas, de otras investigaciones, y ahí se integra el nivel secundario con el nivel terciario y fluye en dos sentidos. O el paciente puede ser remitido a una consulta especializada en una de nuestras tantas instituciones de hospitales provinciales pediátricos, hasta incluso en el Instituto Nacional de Gastroenterología, pero también nosotros vamos a la comunidad y hacemos consultas comunitarias y ahí le hacemos más asequible la vida también a la misma familia cubana, de tal manera que no tengan que transitar tantos kilómetros o tantas distancias, y ahí le acercamos el servicio de este nivel secundario a la población ahí donde radica, que puede ser a veces en un consultorio, a veces podemos dar esa consulta súper especializada en un consultorio del médico de la familia. Bien. O en un policlínico. Bien, yo quería consultar ahora al dirigente sindical, al hombre que está en la fábrica, que está también, que en Cuba todo el mundo está sindicalizado, que se trata de Aníbal Melo Infante. Él es de la Confederación de Trabajadores Cubanos. Usted estuvo por aquí hace un tiempo. Sí, como en este programa, de manera que es un instante que repite. Tuve el privilegio de estar por acá. Muchas gracias. Sí, mire, nosotros queríamos saber cómo eso se expresa en la fábrica, en la fábrica, cómo esta organización de servicios de salud del Estado cubano se expresa en la fábrica, qué garantía hay, o en un ambiente, digamos, una comuna de productores agropecuarios, agrícolas. ¿Cómo se expresa? ¿De qué forma orgánica llega hasta ustedes? Sí. Yo quiero primero precisar una cosa que ella dijo, es decir, por la magnitud que tiene y por lo que representa para el mundo, y es que todo nuestro sistema de salud es gratis a pesar de los pesares. Es decir, en Cuba hemos tenido, con la caída del campo socialista en la década del 90, ustedes lo saben, una situación difícil en la economía y nunca se dejó de existir la salud gratuita. Desde un trasplante de corazón hasta un servicio estomatológico o hasta este que presta el médico en la familia, en el barrio. Sí. Este sistema de atención primaria también existe en las grandes fábricas. No en todos los centros de trabajo, porque hay centros de trabajo de muy poco trabajo. ¿Incorporado a la fábrica? Sí. Oh, sí. Es decir, en las grandes fábricas, o sea, digamos, hay un centro de atención primaria en la fábrica. Digamos, Antillana de Acero, es una gran acería en la capital del país que tiene su médico dentro de la fábrica y le presta servicio a los trabajadores, porque también los trabajadores que se van a incorporar nuevo a la fábrica necesitan un chequeo preempleo. Lo hace esa atención primaria. Tiene que pasar la prueba de la salud. Qué bien. Lo hace esa atención primaria también. Y los centros que están en una comunidad, que son centros chiquitos, de pocos trabajadores, se sirven también de esos médicos y familia para la atención que ellos tengan en ese nivel de necesidades de salud de la población. Ahora hay una cosa que ustedes conversaban y me parece importante, que hacerlo acá en República Dominicana, nuestro sistema, significaría entrar en contradicciones con la salud privada, porque le quita así lo ha interpretado. Eso lo ha interpretado algunos sectores. Claro. No, sí. Lo que digo que en el caso nuestro la atención primaria, bueno, no hay competencia entre la primaria, la terciaria, la secundaria y la terciaria, no hay. Sin embargo, la atención primaria le quita carga al hospital.
Exactamente. Claro, Por ejemplo, esa es la misión. de la presión arterial. Exactamente. Óigame, Antes en había el que caso de quitar Cuba, la selva. en el caso de Cuba, es así, que consume un 60% de su presupuesto nacional Claro. en la atención médica, En salud. tiene que economizar al máximo los gastos, porque en el caso nuestro, que es una cosa que le quería suministrar, porque mucha gente que no está yendo diría, bueno, pero la Constitución Dominicana dice que es una responsabilidad del Estado prestar gratuitamente la salud. ¿Qué pasa Así con lo eso? establece. Fíjense, en Cuba se ha logrado este nivel, ya se le considera uno de los países más sanos del mundo, pero es a costa de que el sacrificio presupuestario es enorme, enorme. Por la Un vida, 60% del por la vida presupuesto vale se la dedica a la pena. salud en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que se está experimentando aquí, dirigente sindical? Aquí se está experimentando el modelo chileno, que procura que la seguridad social se pague a sí misma, creando un fondo de pensión, que ya va, tenemos un fondo que supera ya los 4.000 millones de dólares. Ese fondo a su vez se deposita en bancos y entidades financieras o se invierte para que produzca beneficios y él mismo garantice la pensión, por el lado de pensión, hablando ya del lado de pensión. En el lado de la seguridad social, se pone al trabajador a pagar un 30% de una cápita, o sea, una mensualidad, y al empleador un 70%, para que con esos dineros se trate de sufragar los costos de la salud, para tratar de que el Estado solo subsidie al menesteroso, al que no tiene empleo, o al que agotó su fuerza física y ya no tiene quien lo proteja, se quedó fuera. Entonces aquí, ese es casi el 50% de la población dominicana, muy alto, unos 4.5 millones de personas están en esa situación. O no tienen empleo, o son muy pobres, o ya agotaron toda su vitalidad y ya no producen, ya no se puede incorporar a la seguridad social. Es un reto, pero es un experimento interesante, porque ahora mismo el Estado está subsidiando a 2.4, 2.5 pobres. Les paga totalmente, van a los hospitales públicos, cuando llegan entregan su carnet y son los únicos que están bien servidos, porque mientras los que estamos asegurados en las empresas tenemos un plan básico limitado, los subsidiados no. Ahí cualquier intervención, igual que en Cuba, la paga el Estado. Y se están haciendo intervenciones complicadísimas y se está cumpliendo. Es más, hay personas que prefieren seguir sin empleo para no perder el seguro subsidiado. Eso se está dando, ¿eh? Aquí estamos dando saltos de calidad. Ahora, lo que está por probarse es si el sistema se puede repagar y si el sacrificio del Estado puede ser reducido, porque el problema de la seguridad social en la mayoría de los países, Europa, Estados Unidos, es que se ha hecho tan costoso que ahora no lo puede pagar el Estado. Entonces, pero en Cuba lo hace el Estado, pero lo hace a costa de un enorme sacrificio. Hay dos cosas en este minuto que se está trabajando allá muy fuerte, y es que sin dejar de aplicar una salud gratuita, igual derecho a todos los ciudadanos del país, un primer elemento que hasta este minuto ningún trabajador contribuye a su seguridad social, eso lo absorbe el Estado. Si del salario del trabajador no sale un 5 ni un 10%. Ahora se aprobó en los lineamientos de la política económica y social del país, en la actualización del modelo económico cubano, que estamos enfrascados en ir paulatinamente, en la medida que los salarios vayan aumentando, ir ya aportando el aportando hasta un 5% del salario de la seguridad social, que incluye también los servicios de salud, jubilación y también... Para ir liberando el presupuesto público de esa carga. De todas formas, también hay un programa de información a la población sobre los costos de la salud. Claro. No lo que él va a gastar, porque no gasta nada. Sencillamente le ponen, digamos, una operación al corazón vale tanto o cuesta tanto, es gratis, pero cuesta tanto. Sí. Para que también crear un nivel de conciencia en la claro. población, que los gastos de salud también hay que racionalizarlo, sin dejar de prestar una salud como se presta, incluso superando los niveles actuales. Pero al punto de que se va a buscar salud desde los países capitalistas, se va a buscar salud a Cuba. ¿De qué representa cuando él va a un servicio estomatológico? ¿Qué le cuesta al Estado? Pero dígame una cosa, ¿ya se ha medido en Cuba cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál ha sido el incremento, la salida el descongestionamiento de los grandes centros hospitalarios a partir
de los centros de atención primaria. El efecto que tiene, el efecto que tiene directo sí. en descongestionar A ver, los centros. le puedo referir que es otra particularidad también de la atención primaria de salud. Le decía que llegábamos hasta esos niveles en interrelación para el retorno del paciente a la comunidad. Y una de esas características especiales la constituye el ingreso domiciliario, donde el paciente muchas veces está en el hospital. Después que terminó sus estudios, a veces requiere de un encamamiento para reposo, o sea, requiere de otras cosas que no necesariamente llevan implícita la vida del paciente, y sí quizás un tratamiento, una rehabilitación, un reposo, o quizás pacientes ya crónicos que están en una fase de estadio terminal de determinadas enfermedades, en los cuales no implica, como digo, un riesgo inmediato para la vida del paciente, y en la interrelación de ese nivel primario del médico de la familia con ese nivel hospitalario, se retorna al paciente de manera que no lleva una estadía prolongada en el hospital. Ya por ahí estoy abaratando los costos, sí. Y lo retorno a la comunidad, y el médico de familia le hace un ingreso en el hogar, por supuesto, sí, en un hogar ambulatorio, o sea, claro, en un hogar donde las condiciones, digamos, el funcionamiento familiar no es cualquier hogar, donde ya el médico ha evaluado que hay un funcionamiento familiar adecuado, que quizás las condiciones higiénico-ambientales del lugar son favorables y no van a interferir en la evolución del paciente, y un poco que llega a la comunidad. Pero además esto también ha disminuido en la atención primaria, hace que disminuyan la cantidad de pacientes, como él decía, que van al cuerpo de guardia, o bien porque se quieren tomar la atención, o bien por determinadas urgencias que a veces, y que lo que hacen es abarrotar el cuerpo de guardia, cuando en realidad puede quedar para la urgencia que va a necesitar. El cuerpo de guardia es el médico de servicio, el médico que está de servicio. Entonces eso nos ha abaratado costos hospitalarios, porque acorta estadía. Al disminuir la entrada en el cuerpo de guardia, también el médico se puede dedicar a otras atenciones, disminuye quizás medicamentos o recursos que están en el nivel hospitalario, e indudablemente sí repercute en la economía del país. ¿Qué significación ha tenido, siguiendo esa misma línea de economía, racionalidad en el uso de los recursos, el hecho de que un médico de un centro de atención primaria esté en contacto con la familia, coloca su origen, los componentes de la familia, las enfermedades que han sido traición, etcétera? ¿Qué repercusión tiene? Mira, para nosotros hay un principio: el médico de la comunidad junto con el equipo que trabaja con el médico, ahí estamos pensando en la enfermera también altamente calificada, es el líder de la comunidad. Pero claro, más que es decir, en sus funciones está prever, consolar, aliviar el dolor de cualquier familia, y llega un momento que desde el punto de vista espiritual, la propia familia cubana en conflictos que puedan tener, que no tienen que ver exactamente con la salud, ahí está el médico, el equipo de salud para poder conciliar esa angustia que pueda tener la familia. Para nosotros, es decir, nosotros representamos hoy a 490.325 trabajadores de la salud. No todos están afiliados, nosotros tenemos una altísima afiliación y no hay exclusión, no hay gremio. Es decir, en nuestro sindicato, en nuestra organización, está el trabajador más calificado del sistema, es decir, el doctor en ciencia, el profesor auxiliar, los especialistas de más rango, hasta el obrero simple. Queríamos compartir con ustedes, y puede ser irrisorio, que para el Sindicato de Trabajadores de la Salud hoy es un reto el chequeo médico del propio trabajador de la salud. No basta con que te hagas el chequeo preempleo, fíjate, no basta, ¿no? Porque tenemos muchos profesionales que están ya en la tercera edad, o nada, que conviven con los mismos riesgos que tiene la población mundial, del sedentarismo, la hipertensión. Entonces nosotros también nos estamos ocupando de la calidad de vida, del recurso más importante que para nosotros tiene el sistema, que es el capital humano, sin distinción. Por ejemplo, todos los trabajadores de la salud, todos, a lo largo y ancho del país, que acumulen más de 50 años, ya nosotros estamos en el pesquisaje del cáncer de próstata, y ya indicamos su marcador y se lo exigimos, porque sería
es una frustración para el sistema darle salud al pueblo, exhibir los indicadores que hoy tenemos y que nuestros profesionales entonces padezcan alguna enfermedad que nosotros a tiempo no la atendamos y no la detectamos. Esos son uno de los grandes retos que nosotros tenemos, porque nuestra gente... El piquito de palo en casa del asador. Exacto. Y a veces hay mucha resistencia, porque soy especialista de medicina interna, porque me lo conozco todo, y entonces yo también estoy hipertenso, no me atiendo, y para nosotros es duro, ¿no? Ver que nuestra gente se entrega con tanto amor, con tanta pasión, y en el ejercicio de su propia profesión, entonces tiene un accidente vascular encefálico. Cuando uno asiste a un médico a consulta, el médico, como es lógico, comienza con interrogantes interesantes acerca de, mire, usted es artrítico, pero su padre lo es, su madre lo es, y uno dice, no me acuerdo, pero hay un familiar cercano. Todas esas interrogantes las tiene resueltas el médico de familia porque conoce el origen de la familia. O sea, ya él tiene el 50% del problema, lo tiene ya diagnosticado, porque ya sabe de dónde viene el historial. Por cierto, eso le iba a preguntar, esos médicos de cabecera, de familia, tienen su dispositivo para alimentar información y almacenarla, o sea, computadora o archivo manual, para ir en... Manual. Sí. A nivel de los consultorios, se tiene allí un archivo estadístico, la historia clínica de cada paciente, o sea, la historia individual, pero además de eso existe un registro de la historia familiar. De la historia familiar. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos, muchas veces dentro de la patología que tiene, lo que influye es la familia, el medio ambiente. Es como un proceso de dispensarización, pero no es un registro estático. Se va actualizando de manera diaria, si el paciente viene a consulta, si yo voy a terreno, si apareció algo diferente en la comunidad, porque se registran también las condiciones socioambientales de ahí, del hogar, más la comunidad en su entorno, porque es que además toda esta familia anualmente se hace lo que nosotros le llamamos el análisis de la situación de salud de la comunidad. Entonces se reúne a la comunidad con sus líderes comunitarios, con los representantes de gobiernos locales de esa comunidad, y se le plantea la situación que hay en la comunidad. Cada comunidad tiene sus particularidades, como bien decíamos, puede ser higiénica o pueden ser ambientales. Quizás la cercanía o la inclusión dentro de alguna industria me da un riesgo que no lo tiene otra comunidad. También, claro. Quizás la montaña tenga un riesgo que no lo tiene el centro de la ciudad. De manera que esa comunidad escucha lo que el médico piensa de lo que está influyendo en la comunidad, en los problemas que tienen, y participan y elaboran juntos un plan de acción para ir solucionando esos problemas. Y por tanto, todos juntos se evalúan diariamente. Nosotros le rendimos cuenta a la comunidad, es decir, el médico de la familia, ante su pueblo, ante su comunidad. Hay momentos en que discuten los indicadores de salud que tiene esa comunidad, y si puede existir alguna insatisfacción, pues ahí se colegia. Es decir, nosotros ahí es donde realzamos el verdadero liderazgo que tiene el profesional de la salud. Usted daba una cifra interesante del número de trabajadores que están involucrados en este proceso. ¿Por dónde anda el flujo de pacientes promedio en esos centros de atención primaria? ¿Cuál es la relación pacientes, número de pacientes atendidos? ¿Y qué es lo que se recomienda? Por médico. O sea, ¿qué se recomienda? ¿Cuántos un centro de atención primaria para cuánto debería más o menos atender del área que ocupa? Más o menos. ¿Cuántos pacientes atendería? Él atiende. Cercana. La población que él atiende, circunscrita a él, está alrededor de 1.500 habitantes. Cada 1.500 habitantes existe un módulo del médico y enfermera de la familia. Médico y enfermera para la familia. Y hay que, viviendo en la comunidad. Viviendo en la comunidad. Viven en la comunidad. No, él vive en esa comunidad porque... Es un aspecto diferente. Tiene un horario de trabajo de 8 horas, que bien pueden ser en consulta abierta o en terreno, ya sea porque la familia lo solicite o porque él se lo programe según la enfermedad. ¿Cuántos hospitales tiene en el módulo? Todos.
Bueno, todo lo necesario prácticamente. para la primera atención. Si es atención ginecobstétrica, tiene la mesa ginecológica con todo el instrumental pediátrica. ginecológico para la La exploración. Revolución En se ha ese encargado nivel de se eso. hace la prueba citológica, La en ese citológica nivel también. se hace la vacunación. La vacunación. Por Eso es tanto, una cosa tiene que estar maravillosa. todo lo concerniente a la esterilización Eso es para poder maravilloso, tener todo el maravilloso. material que se utiliza ahí. Sí, los centros aquí están provistos de eso. Formidable. Lo que se Mira, están montando ¿tú estás están- seguro? Sí, Y, esto es así. Ah. y algo novedoso, independientemente de lo Los que están iniciando tienen esa misma Sí, provincia. todos. Todos, Aquí todos. digo, aquí. Ah, Aquí ya. están iniciando Acá. aquí en el No, sistema. porque allá Están está provistos. provisto La los centros de experiencia atención es que- primaria y los hospitales. Y Y los los grandes. hospitales América Latina también, ya los van- policlínicos. se está trasvasando Aquí experiencia, no. por lo visto, por lo que acaso de ver, porque la verdad es que la estructura que se está intentando aquí es exactamente la misma. Lo único que nos llaman, antes llamaban policlínico, ahora tienen otro nombre, pero en los centros de atención primaria que no existían. Sí, pero esa particularidad de Eh, que el médico él- reside. él ¿Sabe? Reside No. con, y Eso vive, es duerme. importante. ¿Sabe Este- cuántos centros el ministro de Educación actual llegó a instalar y a operar? Centro de De atención de salud, primaria. de salud. No, de atención Tú dijiste primaria. ministro de Educación, el ministro de El Salud. ministro de Salud, perdón. El ministro de Salud dominicano en el Cibao. Él sí, Un poquito más de 100. más de 100. Sí. Sí. Lo que pasa que no sé si está condicionado a que el médico vive en el mismo sector. Aquí no creo que sea así. No, No aquí hay una obstante, cosa que es importante, que lo que decía, a raíz de que se recomience este trabajo de la ESO, se construyen para ese fin Para ese fin. instalaciones donde hay una vivienda para el médico, una vivienda para el enfermero y el piso de Y el abajo Está consultorio. concebido como parte del sistema. Si a las 12 de la La mañana, institución se concibió así. si a las 2 de la mañana tú te sientes mal, te duele la cabeza, vomitaste, tú puedes ir a tu médico de la familia, tocarlo. tocar la puerta. Sí, Y totalmente. ese hombre no duerme entonces. No, Ah, sí bueno. duerme. Ya se ha creado una Porque cultura. Eso es una sabe maravilla. lo que va a hacer. Eso es una Él conoce su maravilla. Él comunidad. conoce su él duerme, comunidad. él duerme. Comunidad. Eso es una maravilla. Imagínate pero- tú ¿Y un sabe capo- quién es el enfermito en que para Capotillo. estar Sí, molestando el que le puede ocurre llamar. Exacto, sí. llamar la pero atención? No, pero y sabe además también- yo me gustaría de todas formas decirle, porque del equipamiento que le dije es de ese consultorio, Ya. lo cual quiere decir que antes de llegar al hospital tengo un nivel en el policlínico, policlínico. que hay ultrasonido, Equiparado. rayos Sí, sí, sí. X. Eso es lo que se intenta aquí también. sí, sí, Exacto, así es la que Qué se hace maravilla, cirugía qué menor. maravilla. Sí, sí. El médico sabe, hasta, digamos, como en un partido como el de ayer de Dominicana Estados Unidos, al 9º inning empatado a No, una, tiene que estar igual. hay problema cardíaco. Ay, Sí, En señor. Él Cuba tiene hay problema talento, cardíaco. entonces. El médico sabe que si Él le tocan talento. después de un juego de pelota, sabe quién es el que viene. El que es fan a Industriales o a Santiago de Sí, Cuba, sí. el equipo pierde, el equipo gana. Es decir, Se lo sabe el todo. control Su que tiene pastillita es lista, de los puesta- que tienen presión, de lo que padecen es una maravilla. de hipertensión arterial. Sí tiene todo claro. Yo quiero acentuar una cosa. Una cosa maravillosa. Y es que se garantiza todo este sistema que está instalado en Cuba con esas cosas que hemos hablado ya, pero el capital humano en la salud es tan grande que hoy en más de 80 países hay misiones de la salud cubana, incluyendo, Ah, digamos, es otra cosa, por poner un ejemplo, Venezuela, que tiene 48.000 profesionales Así por allá. es. Está Haití, está Bolivia, está Ecuador, está Nicaragua, pero Todos los están países de muchos África. países de De África África. y de otras latitudes. Es decir, que no solo se garantiza la fuerza necesaria para la atención primaria, secundaria y terciaria en el país, sino además La solidaridad internacional. esa prestación Muy de bien. servicio en el exterior. Qué bien, Si excelente. Si tuviéramos que dar un último elemento al médico de la familia, al modelo, es que también es el escenario de la preparación del nuevo capital humano. Por Es eso no hay decir, rivalidad. Por eso no no hay hay rivalidad. Es decir, el alumno de medicina tiene su escenario docente y de praxis ahí mismo en la comunidad. Desde Es decir, el a primer lo año. largo de los 6 años en nuestro país, la carrera es 6 años y ahí están las puertas de su formación. Sí, Por claro. lo tanto, es un personal altamente calificado, al que también nosotros desde el punto de vista sindical le exigimos la preparación continua en el orden académico. Es decir, no nos permitimos el lujo de que nuestra gente, ya porque se hizo médico, colgó el título, no, para nada. Excelente conversación, muy buena, muy Bueno, edificante. señores, mire, hoy precisamente, como les dije, se celebra aquí un seminario binacional, Cuba-República Dominicana, en el que se están aprovechando las experiencias sindicales acumuladas para tratar de hacer del centro de atención primaria
una prioridad de la República Dominicana, pero también para adquirir las experiencias que ustedes han visto, riquísimas, que ya ha acumulado el personal de prestación de servicios de salud en Cuba. Porque estas dos jóvenes, si se les puede decir así, damas, son profesionales de la medicina, pero al mismo tiempo dirigentes sindicales. Así es. Y aquí está con nosotros también el amigo Aníbal Infante, que ha estado en ocasiones anteriores dando certificación de que este asunto opera, funciona para la masa trabajadora. Así es. Y que se ha cumplido con un precepto constitucional en Cuba de que la salud es gratuita, segura para toda la población. Aquí lo va a hacer también, porque así lo consiente la Constitución, así que hay que marchar hacia allá. Tenemos un 53% de la población dominicana ya incorporada a la seguridad social. La seguridad social se inició en el 2001, pero efectivamente en el 2003. Tuvimos 40 y tantos años sin seguridad social. Pero el plan es que se pueda autosustentar. Hay un sacrificio fiscal importante en esto, pero la mayor parte del aporte lo está haciendo el empleador y el trabajador. Y ya les dije que un fondo de pensión que supera los 4.000 millones de dólares, increciendo, ha mejorado bastante la atención de la salud. Los centros hospitalarios públicos y privados se ven abarrotados de personas que antes no llegaban, que no tenían con qué pagar y que por tanto pues, morían en el intento. Sí. Pero la situación está en proceso de universalizar. La seguridad social, según la Constitución, está garantizada para toda la población aquí. El plan es que todos lleguemos al estado en que está la situación cubana, que ustedes dan garantía de que la población entera goza de servicios de salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Váyanse a trabajar al seminario, ojalá que lo aprovechen al máximo. Claro, los sindicalistas nuestros. Miren, por ahí viene el espacio Cultura del Agua. Manténganse entonces en sintonía con el canal, porque este espacio también es muy interesante. Bueno, gracias a ustedes.